Muy buenos días para todos, el Señor les bendiga. Bienvenidos a este espacio que el Señor nos regala para poder compartir y disfrutar a su vez de su divina y bendita palabra. Le damos la bienvenida a todos los que se conectan por las redes sociales, Facebook y YouTube, Misión Cristiana Internacional Renacer. Anhelamos que este devocional llegue a la profundidad de su corazón y podamos comprender un poco con respecto a lo que es nuestra vida aquí en la tierra. Hoy hablaremos un tema que quizás muchos de nosotros nos hemos preguntado y es ¿por qué a mí? O yo no merezco esto. Y la palabra del Señor, vamos a basar esta enseñanza en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 31 al 33. Dice, Jesús les respondió, ¿ahora creen? Miren, la hora viene y ya ha llegado, en que serán esparcidos cada uno por su lado, y me dejarán solo, y sin embargo, no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Creo que nuestro Señor Jesucristo no pudo haber sido más directo cuando dijo que la vida estaría llena de momentos de dificultad que generan en cada uno de nosotros quizás tristeza. Todos tenemos que enfrentar por situaciones y estas situaciones nos llevan a hacernos preguntas que solo Dios puede contestar. Podemos conocer muchos casos y quizás usted sea uno de esos casos en la cual pasó por situaciones bastante complejas en donde no entiende el porqué de la situación. Y muchos quizás podríamos llegar a coincidir y decir, la vida no es justa. Las personas buenas que sufren con frecuencia de pronto se preguntarán, ¿por qué me está pasando esto a mí? Yo no me lo merezco, esto no es justo. Y si nosotros miramos a lo largo de la historia, inclusive de la misma palabra, y bueno, eh, viéndolo inclusive en nuestras vidas para estos tiempos, en este siglo, mmm, muchos de nosotros llegaríamos a decir, eh, ¿por qué las personas buenas o a las personas buenas les suceden cosas malas? Y quizás muchos de nosotros podríamos llegar a pensar, siendo creyentes, siendo personas que nos hemos determinado a cambiar nuestra forma de vivir, a hacer la voluntad de Dios, a obedecerle, a apartarnos de todo lo que el mundo nos ofrece, que en últimas es malo, que nos lleva a la destrucción. Podríamos llegar a preguntarnos, nosotros no deberíamos de pasar por este tipo de problemas, no deberíamos de pasar por este tipo de tristezas. ¿Por qué atravesamos esos sufrimientos tan grandes? Pero lo que sí sabemos, inclusive a través de este texto, es que Dios nunca nos prometió a nosotros, los creyentes, que la vida sería fácil. Cuando vemos por allá en el Evangelio de San Juan en el capítulo 9, a los discípulos preguntándole a Jesús prácticamente por qué sufre el ser humano, le señalaron a un hombre que había nacido ciego. No sé si ustedes lo recuerdan. Y le preguntaron a Jesús, bueno, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Y la respuesta de nuestro Señor Jesucristo fue que no es que éste haya pecado, ni tampoco sus padres. Al contrario, fue para que las obras de Dios se manifestaran en él. Y enseguida nosotros podemos ver que el Señor cura a este hombre ciego. Sí, sí, muy bien sabemos la maldad, el pecado, que muchos desarrollan, tienen consecuencias.
hay sufrimiento por causa de todo esto. Vemos la destrucción de un hogar, vemos el maltrato, vemos accidentes, bueno, vemos un sinfín de cosas por causa del pecado, pero si muy bien sabemos, como le decía el Señor aquí a los discípulos, también hubieron hombres que eh, tienen ciertos tipos de dificultades, pero su único fin es para que Dios se glorifique en cada una de sus vidas. Y para la muestra podemos ver a un hombre llamado Job, que siendo bueno, siendo justo, siendo perfecto, siendo un hombre temeroso a Dios, tuvo que pasar por una seguidilla de cosas que lo llevó cada vez más al sufrimiento, inclusive a cuestionarse con respecto al por qué tuvo que nacer. Sin embargo, el entender inclusive que Dios tiene el control de todas las cosas, el humillar su vida delante de su presencia y reconocer que inclusive había sido necio hasta en su forma de hablar, el tener que bendecir inclusive a sus amigos que un día le cuestionaron y le juzgaron diciéndole que él estaba viviendo todas estas cosas por causa del pecado, lo llevó a bendecirles. Y después de todo esto vemos como la bendición de Dios viene sobre la vida de este varón de una manera eh, triplicado. Y, y así suceden con muchas de las cosas malas que pasan en este mundo. Algunos sufren por su propio pecado, algunos otros sufren quizás por, no sé, el mismo sistema, el mismo mundo. Eh, bueno, somos inclusive, podemos ser inclusive hasta víctimas de otras personas que hacen lo incorrecto, que de pronto van borrachos en un automóvil y atropellan al otro, o por confusión matan a una persona inocente, o alguien es llevado a la cárcel de una manera inocente. En fin, vemos ese tipo de problemáticas: accidentes, enfermedades, tragedia, muerte, pobreza, y son todas estas cosas las que les suceden al mundo entero, tanto a creyentes como a no creyentes. Pero aquí hay algo muy importante que debemos de comprender, y es que aquel que ha determinado a creer en nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, eh, aunque Él nunca nos haya prometido que no vamos a pasar por momentos de dificultad, sí nos prometió estar a nuestro lado cuando esas dificultades lleguen. Sí nos dijo que pudiésemos descansar en Él y pudiésemos obtener esa paz que solamente Él puede dar en los momentos de tribulación. Nos lleva a nosotros a confiar y a entender que todas estas cosas un día terminarán y que un día podremos participar de la vida eterna, en donde ya no tendremos que pasar por ningún tipo de dificultades. Permanecer en Él, creer en Él, confiar en Él y tener la paz de Cristo es todo lo que nosotros necesitamos para poder enfrentar las cosas que esta vida, que este mundo trae, pero